Reunidos aquí. Yo le voy a pedir por favor que me acompañe. Vamos a pedirle al Señor en esta hermosa hora, amén, que nos bendiga con su palabra, que nos bendiga en este tiempo tan precioso, amén. Yo quisiera por favor que me acompañe, amén, gloria a Dios. Acompáñame, vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, ¿verdad? Y que sea Él hablando a nuestras vidas, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor de los cielos, te damos gracias, papito lindo, gracias, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Señor, en esta hora te pedimos que seas tú, papito lindo, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, por favor, ministrándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ministrándonos, papito lindo, tu palabra, en el nombre de Jesús. Te lo venimos, Señor, solicitando, Padre, que descienda de lo alto, Señor, tu presencia, Señor, tu rema, Señor, que fluya, Señor, tu palabra, Señor, desde la dimensión celestial, Señor, a esta dimensión en la cual, Señor, nosotros nos encontramos, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te lo pido, Padre. Ayúdanos, Señor, bendícenos con tu palabra en esta hermosa hora, papito lindo. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, te lo solicitamos, que nos auxilies, papito lindo. Auxílianos, papito lindo, auxílianos, porque necesitamos, Señor, que nuestra alma, Señor, se mantenga conectada contigo, papito lindo. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, que estábamos viendo a la luz de la palabra. Amén. Cosas extraordinarias, como siempre encontramos, ¿verdad? De parte de nuestro buen Dios, ¿verdad? Esa bendición de poder ser ministrados cuando leemos la Escritura. Nosotros sabemos, hermano, que el Señor anda buscando, ¿verdad? Esos adoradores, anda buscándose, ¿verdad? Esos fieles, que aquellos que puedan presentar lo mejor delante de nuestro Dios. Fíjese, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es maravilloso, hermano, ¿verdad? Y sabemos que nosotros tenemos que fluir en esa dimensión a la cual nosotros, ¿verdad? Nos acercamos, porque la escritura dice, hermano, que entremos confiadamente ante el trono de su gracia. Amén. Y cuando entramos nosotros, hermano, ¿verdad? Sabemos que es una dimensión en la cual se apertura, se abre, ¿verdad? Cuando usted y yo, hermano, nos presentamos delante de nuestro Dios. Fíjese, nos presentamos, ingresamos con toda libertad, hermano, ¿verdad? Es algo extraordinario. Fíjese que en esta hora yo quisiera platicarle un poquito, ¿verdad? De este tema. Amén, que son adoradores en espíritu y en verdad. Fíjese que la palabra adorador, hermano, es presentarnos delante de nuestro Dios y presentar lo mejor que pueda extraer nuestro corazón, lo mejor que sale de nosotros. Fíjese, adorador. Pero el ser adorador va conectado, hermano, por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? Hacia el Espíritu Santo. Y tenemos, hermano, esa bendición porque estamos conectados con la verdad. O sea que del interior nuestro, hermano, lo que fluye, ¿verdad? Es genuino, porque cuando yo le pongo, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad, o sea, conectados con su espíritu al nuestro, ¿verdad? Conectados con el Espíritu Santo a nuestro espíritu, pero conectados, hermano, ¿verdad? En la dimensión espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es interesante, eso es, hermano, algo extraordinario que nosotros realmente podemos ver a la luz de la palabra. Fíjate, yo quiero que me acompañe, por favor, y vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 4, amén, verso 21 y verso 22, y dice la escritura, oiga, dice, Jesús le dijo:
mujer, créeme, oiga, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, oigan hermano, la diferencia, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, al ver estos dos pasajes, hermano, ¿verdad? Me llama mucho la atención, ¿verdad? Jesús, hermano, ¿verdad? Hablando con una mujer y transmitiéndole, hermano, que tenía ella que fluir en el movimiento, hermano, del Espíritu, en el movimiento de la verdad. Porque la verdad se le estaba presentando a ella misma, la verdad estaba delante de ella, hermano, ¿verdad? Y le dice, mujer, créeme, oiga, porque le está diciendo, ten fe en lo que yo estoy haciendo y lo que quiero hacer ahora contigo. Dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros vemos en el capítulo 4 y verso 21, ¿verdad? El Señor nos está hablando, hermano, que iba a haber puertas dimensionales en muchos territorios. O sea, se aperturó, se inauguró, hermano, ¿verdad? Lo que ahora nosotros le llamamos la iglesia, ¿verdad? Sabemos, hermano, que el Señor ha aperturado muchas iglesias. Sabemos, hermano, que ya no solamente en Jerusalén se tiene que adorar al Padre, ¿verdad? Porque el mismo Señor le estaba hablando a esa mujer. El mismo Señor le estaba hablando de lo que iba a suceder en el tiempo final, hermano, donde Él en ese momento estaba inaugurando, oiga, hermano, esa bendición inclusive para nosotros, ¿verdad? Porque, hermanos, nos conectamos por medio de nuestro espíritu al Espíritu Santo y nos conectamos por la verdad que es Cristo. Pero imagínense, el Señor ha dejado un lugar específico, un lugar donde Él, hermano, lo buscó, un lugar donde Él, hermano, especificó que Él iba a buscar por nosotros. Hoy sabemos nosotros, hermano, que en el Antiguo Testamento era, hermano, el tabernáculo, ¿verdad? Luego, hermano, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la sinagoga, donde se enseñaba, donde, hermano, se estaba mostrando, se estaba hablando de Cristo. Pero Cristo en este momento, hermano, aperturando algo sobrenatural. Vemos después a los apóstoles, ¿verdad?, siendo enviados por el Señor Jesucristo, hermano, para que se abrieran las iglesias, para que hubieran lugares donde poder adorar a nuestro Dios. Y hasta en este tiempo, hermano, vemos que el Señor ha puesto lugares, ha puesto casas de Él mismo para que nosotros podamos adorar. Y por eso le dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, porque el Señor, hermano, había aperturado muchos lugares desde ya por medio de su palabra para que se pudiera, hermano, adorar al Padre. Y el verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Y sabe por qué le decía eso? Le decía porque de alguna manera estaba la verdad delante de esa mujer y no le conocía. No había sido, hermano, aperturado el conocimiento en esa mujer para que fuera conocido quién era el que estaba frente a ella. Miren, extraordinario. Por eso le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Y viene el Señor Jesucristo y le dice, nosotros adoramos lo que conocemos. O sea, hermanos, nosotros ahora por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos esa bendición de poder adorar a quien realmente hemos conocido como nuestro único y suficiente Salvador. La mujer, hermano, frente a Cristo Jesús no tenía, hermano, no sabía realmente lo que estaba frente a ella, no sabía, hermano, la oportunidad de poder adorarle. Como aquella mujer que cuando le conoció, hermano, dice que al ver a Jesús, al entrar a esa casa, lo que hizo, hermano, fue lavar sus pies, hermano.
¿verdad? Con sus lágrimas, con el perfume, porque es así, hermano, cuando hay dos tipos de personas que Jesús se les está presentando y no le conocen, ¿verdad? Hay, hermano, dos tipos de mujeres, dos tipos de personas, o al menos de dos mujeres que quiero hablarle un poquito, ¿verdad? Esta mujer, Cristo Jesús estaba enfrente a ella y ella no le conoció. Mientras que aquella mujer, hermano, lavando sus pies, ¿verdad? Enjugando sus pies con sus lágrimas, hermano. Imagínense, algo extraordinario que no a todos, hermano, ¿verdad? Se les da la oportunidad para poder entonces conocer. Entonces, la bendición nuestra es que nosotros conocemos a quien adoramos. Amén. La palabra, hermano, adorar conlleva, hermano, que nos postramos, conlleva, hermano, que nos humillamos delante del Señor. Y dice, porque la salvación viene de los judíos. O sea, estaba hablando, estaba interpretando, hermano, o le estaba trasladando, ¿verdad?, a esa mujer quién era el personaje que estaba frente a ella. Pero ella no le conocía. Mire el verso 23, dice, vuelve otra vez, hermano, y se apertura esta palabra, pero la hora viene, oiga, y ahora mire, es que ahora se le estaba dando la oportunidad, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oiga, es ahora, porque él estaba decretando, hermano, ¿verdad?, algo que se estaba aperturando en muchos lugares, y dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Amén. Imagínense. Entonces, si nuestro Dios está buscando a esos fieles, si el Señor ha buscado, hermano, quiere decir que se aperturó, verá, la dimensión, o hermano, se aperturó los cielos en muchos lugares de la tierra. Se aperturó, hermano, la dimensión donde Dios, verdad, estaba abriendo los cielos. ¿Para qué? Para que en los puntos donde el Señor había escogido para que se abriera la iglesia, para que donde se ministrara la palabra, hermano, ahí es donde Él, hermano, estaba buscando y sigue buscando a esos adoradores genuinos. Fíjate, eso es tremendo, hermano, ¿verdad? Eso es conocer el por qué el Señor permite que se abra una iglesia, hermano, ¿verdad? Siempre con el orden respectivo, ¿verdad? Y dice, ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿Por qué entonces el Señor apertura, hermano, de alguna manera, verdad, como le vengo diciendo, apertura lugares, apertura, hermano, iglesias? Porque anda buscando a esos adoradores genuinos. Verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. O sea, hermano, lo que vemos a la luz de la palabra es que aquellos que están conectados con el Espíritu Santo, hermano, son los que verdaderamente adoran al Señor, porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, adorar en espíritu, adorar, hermano, con el Espíritu conectado, hermano, al Espíritu Santo, ¿verdad?, que eso sea, hermano, un camino establecido, que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Algo sumamente extraordinario lo que dice la palabra. Algo, hermano, extraordinario cuando vemos que el Señor se quiere conectar. Entonces, esto nos lleva entonces a que nosotros veamos quién realmente está conectado con el Espíritu Santo, quién realmente pueda estar conectado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquellos que le buscan, aquellos, hermanos, que necesitan de Él, aquellos que se dejan guiar por Él, porque sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Dice amén. Amén, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que tiene, hermano, que estar conectado, tiene que estar ligado, entonces tenemos que ir un poquito atrás. ¿Cuándo sucedió eso? Que se ligó nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Se conectó, se ligó, se entrelazó, se hizo fuerte, hermano, cuando confesamos su nombre, cuando guiados por la obediencia, hermano, amén, fuimos entonces bautizados. Mire,
bautizado en aguas, entonces desciende el Espíritu Santo, dice la Escritura, y ahí, hermano, fuimos conectados, ahí fuimos, hermano, entrelazados, conectados con el Espíritu Santo. Entonces, los que lo hicieron genuinamente, porque Dios dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad, o sea, algo genuino, algo que realmente fue, hermano, un cambio de vida total, algo, hermano, que en el pensamiento fue cambiado, su forma de pensar fue redireccionado, hermano, porque iba en una dirección equivocada, mira. Y eso tenemos que verlo, porque a la luz de la palabra, hermano, necesitamos nosotros avanzar, necesitamos entonces ver que tiene que haber sido, hermano, genuinamente lo que confesamos, lo que creímos, lo que en el momento oportuno, hermano, abrimos nuestro corazón a Cristo. Entonces, los adoradores, ¿verdad?, tienen que ser genuinos. Entonces, veamos a la luz de la palabra lo que significa adorar a Dios, para que empecemos entonces hoy mismo a ser o empecemos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Mire, entonces en el sentido más literal, la palabra adorar en el hebreo es la palabra shahaj, que es, hermano, verdad, la palabra 78:12, que significa postrarse e inclinarse. Y en el griego se dice proskuneu, que es la palabra, hermano, 43:52, que significa hacer reverencia, dar obediencia. En resumen, podemos decir que adorar es un homenaje, reconociendo los atributos de una persona, reconociendo, hermano, lo que es extraordinario. En este caso sería que si vamos a ser adoradores genuinos, vamos entonces a ver, hermano, toda la bendición que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque le digo esto. Le digo, hermano, porque al ver a la luz de la palabra, ¿verdad?, tenemos nosotros que atribuir, ¿verdad? Tenemos, hermano, que exaltar lo bueno que ha sido Dios con nosotros, ¿verdad? Es algo extraordinario cuando nosotros, hermano, vemos esto. Entonces, Génesis capítulo 22, verso 5. Mire, nos dice: entonces, oiga, Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, cuando el Señor, hermano, de alguna manera pone a prueba a Abraham, hermano, ¿verdad? Le pone a prueba, porque Dios, oiga, hermano, le pidió que le entregara lo que más realmente Abraham amaba. Y lo que amaba Abraham, lo que más amaba, recuérdese, hermano, era a su hijo, a Isaac, ¿verdad? Era el único hijo. Y a pesar de todo eso, hermano, vemos a un Abraham, ¿verdad?, obediente, un Abraham, hermano, en camino a la obediencia. Entonces, yo creo que tuvo que ver en algún momento determinado, tuvo que tener luchas Abraham, fíjese. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando después de pedirle, hermano, al Señor, ¿verdad?, un hijo, un heredero, y que el Señor se lo diera, hermano, Abraham era lo que más amaba, porque era lo que él, hermano, había pedido al Señor. Entonces el Señor viene y pone a prueba a Abraham, diciéndole: entrégame ahora a tu hijo, entrégame, las indicaciones donde tiene que ser, hermano, presentado el holocausto, presentado el sacrificio, presentado la ofrenda, hermano. Y Abraham, a pesar de eso, ¿verdad?, no desobedeció, porque el Señor lo que quiere, hermano, es que no haya ningún impedimento para adorarle, ¿verdad? No tiene que haber algo, hermano, que intervenga entre la conexión de nuestro espíritu con la conexión del Espíritu Santo, para que seamos adoradores genuinos. Entonces, por eso, hermano, nos habla de adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué?
porque el Señor quiere, hermano, que no haya ningún estorbo, nada que estorbe la conexión con nuestro Padre Celestial. Entonces Abraham obedece. Abraham, hermano, sabiendo que por sobre todo lo que él había solicitado y había pedido a nuestro Padre era su hijo. Imagínense, le da a Isaac, hermano, ¿verdad? Lo amaba, hermano, lo tenía, me imagino, en un lugar muy hermoso dentro de su corazón, pero el Señor le dice, no tiene que ser así. A quien tienes que servir, a quien tienes que adorar en espíritu y en verdad es a mí. Pero entonces lo puso a prueba para que, hermano, Abraham evidenciara de que por el amor de su hijo, sobre el amor de él, estaba el amor para el Padre. Imagínense, la adoración, hermano, es decirle al Señor cuánto le amamos, cuánto realmente está en la capacidad nuestro corazón de ser genuino siempre en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ¿verdad? Mire qué interesante lo que encontramos cuando vimos quedaos aquí con el asno. Entonces esa palabra asno, hermano, es la palabra 2543 y es la palabra jamor, que significa asno, y tiene una raíz, hermano, que es la raíz, la 2560, y esta, hermano, tiene una raíz que significa brillar, enrojecer, embadurnar con brea, oiga, brea, calafatear, conmover, fermentar, hervir, inflar y turbar. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos qué era lo que estaba hablando, por qué el asno va representado o descrito en este pasaje, era, hermano, porque el Señor, ¿verdad?, estaba haciendo algo extraordinario. Mire, acuérdese que vimos de la palabra brea, y la palabra brea es la 3722, que es la palabra kafar, y tiene una raíz primitiva, cubrir, con betún, expiar, hermano, aplacar o cancelar. Entonces, y tiene, hermano, otras traducciones como anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer, expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliar, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo, hermano? ¿Verdad? Lo que estaba sucediendo, que en el asno llevaban todo, hermano, ¿verdad? Ahí llevaba todo para presentar, hermano, el holocausto al Señor, la ofrenda al Señor, hermano, todo iba ahí, ¿verdad? Exceptuando, ¿verdad?, el cordero, hermano. ¿Qué quiere decir entonces? ¿O qué nos da a entender la palabra? Lo que quiere decir es que, hermano, el Señor fue preparando el corazón de Abraham, hermano, ¿verdad?, antes de presentar la ofrenda. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando usted y yo nos presentamos entonces delante de nuestro Dios, Él lo primero que hace, hermano, es aplacar todo pecado, hermano, cancelar todo pecado. Mire, también significa corregir. O sea que cuando nosotros vamos, hermano, delante del Señor, Él va corrigiendo antes de que nosotros nos postremos a Él, antes de que usted y yo, hermano, nos presentemos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él está hablando de adoradores en espíritu y en verdad. Inclusive, hermano, durante toda esa transición, ¿verdad?, antes de llegar y separarse Abraham, Isaac de los mozos, inclusive del asno, el Señor ya había preparado el corazón de Abraham, hermano. Mire, eso es extraordinario. Verá cómo el Señor también así prepara nuestro corazón cuando nosotros, hermanos, en este tiempo, ¿verdad?, sabemos que hay casas de parte de nuestro Dios que Él aperturó, lugares específicos donde el Señor, hermano, ¿verdad?, nos ha llamado a que le sirvamos, a que estemos estables. Y entonces sucede que cuando venimos, hermano, o desde el día en la mañana tenemos el deseo, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a ir a la casa del Señor. El Señor va preparando, y conforme va pasando el tiempo y te vas acercando cada vez más al momento de llegar a la iglesia, en todo ese tiempo el Señor lo que va haciendo, hermano, es que está aplacando, está cubriéndote, hermano, porque tienes el deseo genuino.
Por eso te hablaba al principio, hermano, de un deseo genuino de poder, hermano, haber abierto nuestros labios para confesarle. Después, hermano, por obediencia, ¿verdad?, bautizarnos en agua. Y eso, cuando fue genuino, hermano, tú y yo, lo que sucede alrededor de nuestro espíritu es que queremos estar en la casa de Jehová todos los días, hermano, ¿verdad? Entonces, el adorador es genuino, hermano. El adorador es, hermano, es un estilo de vida genuino. El adorador en espíritu y en verdad es un estilo, hermano, que no todos poseen. Es un estilo de vida en el cual es evidente que el anhelo es estar siempre en la casa del Señor, estar siempre, hermano, conectado, estar siempre, hermano, deseoso de que llegue la hora para poder estar en la casa y adorarle, hermano. Amén. Por eso cuando es el tiempo, hermano, de que adoramos a nuestro Dios, nuestro corazón, hermano, ha estado latiendo, ¿verdad?, todo el día, hermano, para estar en ese momentito, para adorarle, para decirle cuánto le amamos, ¿verdad? Es extraordinario, porque el Señor ha preparado, o el Señor prepara, hermano, el corazón de aquel que es genuino, de aquel, hermano, que adora en espíritu y en verdad. Pero ¿por qué le digo esto? Porque el Señor ha preparado, hermano. El Señor lo que quiere es que tú puedas deleitarte en la presencia de nuestro Dios, hermano. Esto es hermoso, es hermoso. ¿Qué sucede? Lo que sucede, hermano, es de que Dios prepara tu corazón. Dios. Entonces, yo le hablaba, hermano, al principio, ¿verdad? Le hablaba que el Señor aperturó y dijo, ¿verdad?, de frente a aquella mujer, le dijo: ¿sabes qué? Ahora no solo se va a adorar aquí a nuestro Padre, no solo aquí, sino que se va a adorar en diferentes partes. Entonces, Sofonías, hermano, capítulo 3, verso 10, nos habla, hermano, que literalmente, ¿verdad?, el Señor aperturó por medio de sus labios. Sofonías capítulo 3, verso 10 dice: desde más allá de los ríos de Etiopía, oiga, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Oiga, hermano, entonces, como el Señor ya había hablado de que no solamente, ¿verdad?, en los montes, no solamente en Jerusalén, no, sino que aún más allá, el Señor, hermano, iba a traer a esos adoradores fieles. ¿A dónde? En este tiempo, hermano, estamos, y vuelvo a recalcar lo que ya mencioné, ¿verdad? El Señor abrió o ha abierto iglesias donde, hermano, ahí está buscando a esos adoradores. Ese adorador genuino que tú eres, hermano. Ese adorador que Dios, hermano, con tanto hermano, con tanto trabajo ha querido que tú vengas, hermano, y que extraigas lo mejor de ti. Un adorador genuino, ¿verdad?, que va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso es extraordinario. Entonces nos dice aquí, ¿verdad?, desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, los dispersos, ¿verdad?, aquellos adoradores donde tienen que levantar un altar al Señor. Imagínate qué extraordinario, hermano, o levantar algo único, hermano. Por eso en cada iglesia, ¿verdad?, en cada iglesia del Señor, en cada iglesia donde somos ministrados por el Espíritu Santo, ahí, hermano, es donde el Señor anda buscándote, ahí es donde el Señor nos encuentra. Extraordinario lo que dice el Señor, hermano. Es sumamente extraordinario lo que vemos a la luz de la palabra. Es algo único, hermano. Necesitamos entonces ver cómo el Señor, hermano, establece algo para encontrarte contigo, para buscarte, para que tú, hermano, de alguna manera, si estabas, por ejemplo, que tú habitas en un lugar aquí cercano, hermano, y de repente tú dijiste: sabes, necesito de Dios, es porque el Señor te estaba buscando. El Señor genuinamente, hermano, te estaba buscando. Y Él ubicó un lugar de encuentro.
un lugar donde Él se iba a encontrar contigo, hermano. ¿Y sabes dónde es? En la casa que el Señor te ha puesto, en esta casa donde el Señor, hermano, te ha puesto para que tú seas, hermano, adorador en espíritu y en verdad. Eso es extraordinario, hermano. Amén. Entonces dice, no solamente habla de adoradores, sino que también habla de mis dispersos. Oye, es extraordinario. Extraordinario lo que nuestro Dios, hermano, ha hecho. Mira lo que dice la Nueva Biblia al Día. Los que viven más allá de los ríos de Etiopía, oye, mi pueblo que había sido esparcido, regresarán a mí trayéndome regalos. Oiga, hermano, ¿y qué es lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo? Entonces la gente que me adora, oiga, y que ahora anda en otros países, vendrá a presentarme ofrendas desde el país, oiga, hermano, de Etiopía. ¿Por qué? Porque estaba hablando también de los adoradores que habían sido dispersos, hermano. Vemos entonces a los 3 reyes magos, hermano, ¿verdad? Presentando ofrendas a nuestro Señor Jesucristo. Así como ellos presentaron sus ofrendas, hermano, ¿verdad? Usted recuerda qué fue lo que ellos presentaron, ¿verdad? Incienso, mirra, hermano, y aceite. Y entonces cuando nosotros estamos siendo, hermano, de alguna manera atraídos para adorar al Señor, tenemos que presentarle ofrenda a nuestro Dios. Espero me esté dando a entender, hermano, porque cuando nosotros vemos eso extraordinario, los adoradores genuinos, oye, hermano, los que son adoradores genuinos son aquellos que presentan regalos en medio de la adoración, ¿verdad? Y son regalos genuinos, son regalos en espíritu y en verdad, hermano. Mira, eso es hermoso, pues, ¿verdad? Ver cómo nuestro Dios, hermano, ¿verdad?, está buscando a esos adoradores. ¿Por qué? Porque en el momento que tú eres adorador genuino, en espíritu y en verdad, lo que haces, hermano, es venir a presentarte, y no solamente a presentarte delante de Dios, sino que te presentas y le das regalos en adoración, le das regalos verdaderos. ¿Sabes? Cuando son regalos, hermano, para poder adorar en espíritu y en verdad, estamos hablando de que el Señor se da cuenta de qué tipo de regalos te estás presentando tú. Inclusive cuando se ministra la palabra, ¿verdad? El Señor sabe de lo que tú haces, sabe si te conectas con la palabra, sabe si el Señor conoce lo que estás haciendo cuando está siendo ministrada la palabra, si te conectas o no te conectas al fluir. Entonces, en medio de ese fluir, Dios nos está hablando a nosotros, hermano. Amén. Entonces, fíjese, Efesios capítulo 5, verso 2. Amén. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 2 dice: sigan el camino del amor. Oiga, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Entonces, Efesios, hermano, nos habla de que tenemos que seguir un ejemplo, un estilo de vida. Oiga, Efesios lo que nos está diciendo, hermano, es de que hay un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo lo dejó plasmado, hermano, no solamente en la palabra, sino que por medio de la palabra, hermano, somos llevados a conocer cuál fue el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice: sigan el camino del amor. O sea, sabemos que el amor, ¿verdad?, expresado, hermano, para la humanidad es Cristo Jesús. Dice, a ejemplo de Cristo, oiga, que nos amó y se entregó. Entonces, lo que nos está hablando este capítulo 5, hermano, es de que el adorador en espíritu y en verdad se entrega, ¿verdad? El adorador genuino es aquel que se entrega, hermano, aquel que está anhelando estar en la casa del Señor para entregarse de todo de sí para el Señor Jesucristo. Y dice, se entregó por nosotros como esa ofrenda. Entonces,
lo que tenemos que hacer nosotros primeramente es entregarnos a nosotros mismos cuando estamos adorando en espíritu y en verdad. Entregarnos, amén. Verá, hermano, depositar la confianza en nuestro Dios, que Él va a hacer las cosas extraordinarias. Él está haciendo esas cosas preciosas, hermano, ¿verdad? Cosas que el Señor quiere que nosotros, hermano, de alguna manera la veamos a la luz de la palabra, que nuestro estilo de vida sea, hermano, el siempre entregarnos a la presencia de nuestro Dios como una ofrenda, ¿verdad? Y cuyo olor agradable, hermano, es encaminado y es, hermano, de alguna manera presentado delante de nuestro Padre Celestial. El adorador, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos que están en la, hermano, en la alabanza, hermano, ellos tienen que ser adoradores genuinos, ¿verdad? Presentarse delante de nuestro Dios, hermano, presentarse a sí mismos. Quiere decir, hermano, que vemos entonces a María, hermana de Aarón, ¿verdad? Y de Moisés, que ella, hermano, era una adoradora genuina. Y lo voy a decir, después de, hermano, salir del mar en seco, hermano, ella empezó a adorar al Señor, ¿verdad? Ella empezó a declarar lo que su Dios había hecho, los atributos que había hecho Dios, porque eso ya lo vimos, hermano, que eso es lo que expresa un adorador. Amén. Entonces ella empezó, hermano, a declarar, ¿verdad?, que había hecho su Dios, hermano, lo que nosotros adoramos en este tiempo, hermano. Cuán amor nos ha dado, hermano, el Señor para que nosotros le adoremos. Y María empezó a decir, ¿verdad?, al jinete y al caballo, ¿verdad? Lo echó a la mar, ¿verdad? Imagínense, hermano. Entonces nosotros que somos, hermano, o estamos de alguna manera en el camino, estamos, hermano, para poder desarrollarnos como adoradores genuinos, como adoradores en espíritu y en verdad, necesitamos entonces aprender de la palabra, aprender el estilo de vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo todos los días se entregaba a su Padre. Nosotros como hijos, ¿verdad?, también tenemos que entregarnos a nuestro Padre todos los días. Cuando nos corresponda, hermano, a nosotros venir a la casa del Señor, es de entregarnos, es, hermano, de venir a depositar toda nuestra confianza a nuestro Dios, hermano. Amén. Entonces, también vemos, hermano, que en el Antiguo Testamento nos damos cuenta, hermano, que la adoración, ¿verdad?, consistía en dar a Dios, ¿verdad? Y en dar a Dios lo mejor que tenemos. En este tiempo, hermano, en este tiempo final, en el Nuevo Testamento, también tenemos que entregar, hermano, lo mejor que tenemos nosotros. La adoración, ¿verdad?, que tenemos genuina para nuestro Dios. Y hermano, la adoración representa, o la adoración lo que resalta es cuánto nosotros amamos, cuánto nosotros, hermano, adoramos a nuestro Dios por lo que Él es. Amén, espero me esté dando a entender cuánto nosotros adoramos, cuánto expresamos por lo que Él ha sido y seguirá siendo en nuestras vidas. Pero tiene que ser, oiga, hermano, genuino, porque entonces nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Deuteronomio capítulo 26, verso 10, oiga, dice: ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. O sea, un adorador, hermano, presenta sus frutos delante de nuestro Dios. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios, oiga, y adorarás delante del Señor tu Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el adorador en espíritu y en verdad presenta, hermano, presenta los regalos a su Dios, presenta, hermano, los frutos de adoración, presenta, hermano, el fruto del amor, hermano. Imagínense, extraordinario. Es que cuando alguien ama, hermano, expresa con mucha sinceridad desde el interior de su ser, expresa lo genuino, expresa, hermano, lo extraordinario que tiene, ¿verdad?, para poder, hermano, declararlo. Así entonces el adorador,
según Deuteronomio capítulo 26, verso 10, el adorador en espíritu y en verdad presenta lo que trae. Un adorador no puede presentarse, hermano, si no trae regalos. Un adorador no puede, hermano, adorar si no ha presentado lo que tiene que presentar primeramente, ¿verdad? Los regalos, la adoración, hermano, lo extraordinario que hay dentro de sí para poder, hermano, expresar el amor hacia nuestro Dios. Mire, es tremendo. Por eso le decía, en el Antiguo Testamento, hermano, se presentaban los regalos. En el Antiguo Testamento, posiblemente, hermano, literales, ¿verdad? Pero ahora, hermano, en este tiempo final tenemos que presentar, hermano, nuestro regalo, la adoración, hermano, expresar lo que tenemos de lo más profundo de nuestro ser para presentarlo a nuestro Dios. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Que el Señor conoce el fondo de nuestro corazón, hermano. Eso es extraordinario. Amén. Entonces, el antiguo pacto era en letra, pero el nuevo es en espíritu. Antes se rendía a Dios lo que teníamos, ahora Dios busca, hermano, a esos adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, que rindamos lo que somos. O sea que si nosotros, hermano, nos rendimos a nuestro Dios, ¿verdad? Estamos diciéndole: Señor, ¿verdad?, rindo todo lo que no te agrada. Rindo, Señor, todo lo que no es de agrado para ti. Yo lo rindo, Señor, a tus pies. Porque cuando me rindo, cuando declaro que me estoy rindiendo delante de ti, Señor, yo sé que tú, Señor, a la hora de levantarme, Señor, me cambiarás mi tristeza en alegría, cambiarás mi llanto en alabanza, ¿verdad? Todo eso, hermano. Cuando nos rendimos a nuestro Dios, cuando sabemos que solamente de Él necesitamos, cuando sabemos, hermano, que solamente por Cristo, hermano, nosotros, hermano, hemos alcanzado tantas misericordias y regalos y favores de parte de Él. Amén. Entonces, eso es lo que vemos, hermano, a la luz de la palabra. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, oiga, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, el adorador, hermano, después de presentar lo mejor delante de Dios, de presentar sus regalos, de presentar sus frutos, hermano, se presenta a él mismo, ¿verdad? Él mismo, hermano, presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, hermano, vuestro racional culto, dice, hermano, esta versión. Entonces, sabiendo y entendiendo, el adorador, hermano, sabe a qué viene a la casa del Señor. El adorador, hermano, no anda titubeando. El adorador, hermano, no anda buscando excusas. El adorador no anda, hermano, poniendo un pretexto. No, el adorador sabe a qué viene a la casa. El adorador, hermano, sabe que viene a adorar, sabe que tiene que presentar sus frutos, sabe que tiene que presentar sus regalos delante de Dios e inmediatamente presentarse Él en sacrificio vivo. Extraordinario, hermano, lo que la Escritura nos deja, hermano. Extraordinario. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, aprendiendo de la palabra, hermano, tenemos que aprender a ser adoradores, o tenemos que aprender en ser adoradores genuinos. Ser, hermano, genuinos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, ese ejercicio ya lo hemos hecho en los lugares, oiga, hermanos, celestes, en las dimensiones celestes. Entonces, aquí también, hermano, nuevamente practicar en esta dimensión terrenal, porque, hermano, Cristo viene pronto, hermano, y Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque estos adoradores son los que van a adorar al Padre por la eternidad, hermano. Mire, esto es hermoso, hermano. Es glorioso lo que nosotros podemos aprender de la palabra. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? ¿Verdad? El adorador es aquel que se humilla, ¿verdad? El adorador es aquel, hermano, que primero, antes de presentarse a sí mismo, presenta los regalos o los frutos. Amén.
luego se presenta a sí mismo. Hermano, entonces el adorador sabe a qué viene a la casa del Señor, hermano. El adorador, hermano, no hay que estarle dando indicaciones. El adorador sabe a qué ha venido, hermano. El adorador lo que anhela, como un David, ¿verdad?, es que prefiere estar un día a la vez que 1000 fuera de ellos, hermano. Ese es el adorador. El adorador, hermano, anda viendo a cada ratito la hora, ¿verdad? Pero no para irse, no, sino para venir a la casa del Señor, hermano. ¿A qué hora se empezará? Porque ya quiero adorar. Imagínense. Entonces, después, hermano, de presentarse, ¿verdad?, a sí mismo, tiene, hermano, que presentarse como un sacrificio vivo. Sacrificio que el adorador se desprende de lo que no le agrada al Señor. El adorador se anda desprendiendo de lo que no, hermano, no le permite, ¿verdad?, adorar. Él se desprende, él arranca, hermano, ¿verdad? Y sabe que cuando él se anda, él anda quitando todo eso desagradable, eso es agradable ante los ojos de nuestro Dios, hermano. Mire qué hermosa la palabra. Romanos capítulo 6, verso 13 dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Oiga, hermano, el adorador sabe que tiene que vivir, hermano, en una vida santa. Oiga, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oiga, hermano, es que es extraordinaria la palabra, hermano. Es extraordinaria. ¿No cree usted? Hay cosas extraordinarias, hermano, que el Señor permite que aprendamos. El adorador, entonces, sabe a qué viene a la casa. El adorador, hermano, cuando entra, hermano, lo primero que hace es postrarse, adorar, hermano, ¿verdad? Viene a pedirle al Señor, ¿verdad? Posiblemente, hermano, ¿verdad?, le falló en ese día al Señor, y lo primero que viene, hermano, es a buscar perdón, ¿verdad? A depositar lo que le estorba, hermano, ¿verdad? Ya en su momento le presenta los regalos que trae, hermano, ¿verdad? Regalos por el perdón, regalos, hermano, por la oportunidad que le da para poder adorarle, hermano. Se presenta a sí mismo, presenta su cuerpo, y aún después de presentar su cuerpo, hermano, sabe que sus miembros, ¿verdad?, sus miembros tienen que permanecer en santidad para el Señor, hermano. Imagínese, o sea, estar de una vez, ¿no? Un adorador lo que hace es cuidarse. Un adorador lo que hace, hermano, es hermano, en todo tiempo tener un buen testimonio delante de los demás, hermano. Un adorador se cuida para Dios. Un adorador lo que anhela, hermano, es estar siempre íntegro delante de su Dios. Amén. Yo quisiera que se ponga sobre sus pies, hermano. Amén. Que se ponga sobre sus pies, y vamos a decirle al Señor que nos auxilie. Amén. Que nos ayude, que nos permita que esta casa sea una casa donde adoremos su nombre, donde presentemos nuestros regalos, nuestros frutos, donde presentemos, ¿verdad?, nuestros cuerpos como sacrificios vivos, que presentemos en esta casa, ¿verdad?, que seamos todos unánimes. Ponte de pie, hermano, ponte de pie. En el nombre de Jesús vamos a decirle al Señor: Señor, llénanos, Señor, llénanos, Señor. Y aquellos, Señor, que están adormecidos, despiértalos, Padre, para que seamos genuinos adoradores en espíritu y en verdad. Padre, en esta hora, papito lindo, yo vengo, Señor, delante de ti. Vengo, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, suplicándote, Padre, suplicándote, Señor, que esta casa, Señor, sea una casa, Señor, que pueda adorarte en espíritu y en verdad. Una casa, Señor, donde se deleite el adorarte siempre a ti, papito lindo.
En el nombre de Jesús, Señor. Hoy, papito lindo, con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo, Señor, a tu pueblo, papito bello. En el nombre de